Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado a todos. How are you? ¿Cómo están? How are you? ¿Cómo están? Nice to see you. Bueno verlos. How many of you love God? Can I see your hand? ¿Cuántos aman a Dios? Quiero ver sus manos. God is happy. Thank you very Dios much. está muy contento. Muchas gracias. I also love God very much. Yo también amo a Dios mucho. Thank you for loving the truth. Y muchas gracias por amar la verdad. And for those who will listen to this as a recording, Y para aquellos que están escuchando como una grabación, I hope the Lord blesses you as much as I know He will bless us. también espero que Dios los bendiga tanto como nos va a bendecir a nosotros. Last night we had 3 guests. La noche pasada tuvimos 3 invitados. They were not Seventh-day Adventists, No eran adventistas del séptimo día, but they joined us. pero estaban con nosotros. Is there anyone present now? ¿O hay alguien aquí You are not a Seventh-day Adventist. que no es adventista del séptimo día? Raise your hand. Puedo ver sus manos. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Joe. Joe, thank you for coming, Muchas gracias, Joe. por and estar God aquí. bless your life. Dios te bendiga. Anybody else? ¿Alguien más? What's your name? Shane. Chase. Chase. Chase, God bless you. Dios te bendiga. Thanks for coming. Muy- And I mean that sincerely. God bless Chase. God bless Joe. Anybody else? ¿Alguien más? You're not a Seventh-day Adventist. ¿Alguien Yes, más que my no es brother in the white adventista? shirt. Nate. Nate. How are you, Nate? ¿Cómo estás? Good to see you. May Bueno God verte. bless you, bless you, Dios te bless bendiga. you. Te bendiga, te Anybody bendiga. else? You're not a Seventh-day Adventist. ¿Alguien más acá que no sea adventista? What's your name? ¿Tu nombre? Aurelio. How are you, ¿Cómo Aurelio? estás, Aurelio? Thanks for coming. Muy bueno que estás aquí. And may the Lord bless you Que el Señor te bendiga and take you into His kingdom. y que te lleve a su Anybody reino. else? ¿Alguien más You're not a Seventh-day que Adventist. no es adventista del séptimo día? What's your name? Antonio. Antonio. My mother's middle name was Antonia. My middle name is Anthony, so we're one family. God bless you. Tu segundo nombre es Thank you Antonio. for coming. Dios te bendiga. God needs young men who will live godly lives. Can you Dios say amen? necesita jóvenes que Yes, he vivan does. vidas God consagradas. bless Antonio. Dios te bendiga, Antonio. Anybody else Alguien más who has finally decided that you're a guest? que Anybody finalmente else? ha decidido que tú eres un invitado. Okay. Muy bien. God is good. Dios es bueno. How do you say that in Spanish? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Who? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios Dios es es bueno. bueno. Todo el tiempo. Amen. Can you say amen? How do you say I love you? Como dices, I love you. How do you say that? te amo, Te amo. te quiero, Te amo. te amo, te amo, te quiero. Te quiero. Sí, sí. Did I say the right thing? Yes. Oh, okay. All right. Our subject for today, lessons from the second angel. El tema de hoy, lecciones del segundo ángel. You will observe from last night, Vas a observar que desde la noche pasada I tried to make the presentation que hice la presentación, so that it applies to us personally. que nos aplique algo para nosotros personalmente. But before I go any further, let Pero me antes de que vaya más adelante, ask you to do 3 little things for me. voy a pedirte que hagas 3 cosas por mí. We are in the presence of God. Estamos en la presencia de Dios. Am I right? ¿Estamos en lo correcto? Is God holy only when we're in a building? ¿Es Dios santo solamente cuando estamos en el edificio? Is God holy right now? ¿Es Dios santo ahora? Yes. Sí. When did the Sabbath begin? ¿Cuándo comienza el sábado? Sunset yesterday. El viernes. What Puesta is al the sol. holiest part of the Sabbath? ¿Y cuál es la parte más santa del sábado? No, not right now. No ahora. All 24 hours Oh, are todas as las holy. 24 horas son santas. I'm glad you said right now. Pero estoy contento que dijiste ahora. You are so beautifully wrong. Estás muy bien mal. Let me say it again. All 24 hours Todas las 24 horas are holy. son santas. We as Seventh-day Adventists, Nosotros como adventistas we treat Friday night empezamos en la as de la though noche it is not as holy
como si no fuera tan santo as 11 o'clock como, Saturday morning. como las 11 del sábado en la mañana. And we treat AY, Y tratamos AY, la the sociedad Sabbath afternoon, de la tarde as though it is not as holy como si no fuera tan santa as Sabbath morning. como en la mañana del sábado. But we are wrong. Pero estamos mal. From sunset to sunset, Desde la puesta del sol a la puesta the del sol, Sabbath is holy. el sábado es santo. Somebody say amen. Alguien que diga amén. We are living in holy time. Estamos viviendo en el santo día. This afternoon Esta tarde will be just as holy seremos tan santos as the divine service. como el santo sábado. Remember that, Recuerda eso, because God does not change. porque Dios no cambia. And so let's show God reverence as we worship Him. Así que por favor, enseñémosle a Dios reverencia. Favor number 2, Favor número 2. while we're speaking, pray for us. Mientras estamos hablando, ora por nosotros. And simply say, Lord, Y simplemente di, Señor, put your words pon tus palabras in their mouths. en sus mouths. Jeremiah chapter 1, verse 9. Jeremías capítulo 1. Then the Lord put forth His hand El Señor puso su mano and touched my mouth. y tocó mi boca. And the Lord said unto me, Y el Señor me dijo, behold, I have put my words in thy mouth. he aquí he puesto mis palabras en tu boca. I want God to put His words in our mouths. Y yo quiero que Dios ponga sus palabras en nuestras bocas. As we're speaking, Y mientras nosotros estamos in the hablando, privacy of your heart, en la privacidad de tu corazón, ask God, pide al Señor, put your words pon tus palabras in their mouths. en sus bocas. And favor number 3, Y favor número 3, think. piensa, Think. piensa. Piensa. Sí, As you listen, mientras estás escuchando. let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, we thank you so much for the privilege of serving you. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio de servirte. We thank you for the honor, the joy of being in nature. Te agradecemos por el honor y privilegio de estar en la naturaleza. We thank you for the wind of the Holy Spirit. Y te agradecemos por el viento del Espíritu Santo. We thank you for the sunshine of righteousness. Te agradecemos por la luz de la justicia. We thank you for one another. Y te agradecemos por uno y otro. If we've sinned against you, forgive us, dear God. Si pecamos contra ti, perdónanos, Grant to Señor. us your Y grace. danos tu gracia. Give words of truth to my brother and me. Danos palabras de verdad a nuestras palabras, a Give nuestras us bocas. simple language Que sea un lenguaje simple. that a gospel might be made clear. Que el evangelio pueda ser claro. Bless all those who shall listen to this Y recording. bendice a todos los que están escuchando esta grabación. Wherever your people are worshiping you now on this holy day. Donde quiera que esté tu gente orando. Bless them, dear God. Bendícelos, Señor. Remember our visitors who are with us. Y recuerda a nuestros visitantes que están Grant con them the nosotros. desires of their hearts, I pray. Dales el deseo de sus corazones, te Bless pido. this government, dear God. Bendice este gobierno, Señor. Remind them Y recuérdale that righteousness exalteth a nation. que la justicia es lo que exalta una nación. Now I commit this service to your glory. Ahora pongo esto para tu gloria. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Let God's people say, Y que la gente de Dios Amen. diga, amén. Revelation 14, let's read verse 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a leerlo. Our subject is lessons from the second angel. El tema es lecciones del segundo ángel. Revelation chapter 14, reading verse 8. Capítulo 14, versículo 8. And they followed another angel saying, Y dice, y otro ángel le siguió diciendo, Babylon is fallen, that great city, Babilonia ha caído Babilonia, esa gran ciudad, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. porque ha hecho beber del vino de furor de su fornicación a todas las Listen naciones. again to the message of the second angel. Escucha otra vez el mensaje del segundo ángel. Babylon is fallen, Ha caído Babilonia, that great city, esa gran ciudad, because she made all nations porque ella hizo beber a todas las naciones drink of the wine of the wrath of her fornication. del vino del furor de su fornicación. I told you last night, Y yo te dije la noche pasada the three messages of Revelation 14 que los tres mensajes de Apocalipsis 14 are messages to be preached at the end of time. son mensajes que se predican en el tiempo del fin. And we are living in the end of Y time. estamos viviendo en el tiempo del fin. In the days of Paul, En los días de Pablo, the three angels' messages were not preached. el mensaje de los tres ángeles no era predicado. In the days of Isaiah, En los días de Isaías, the three angels' messages were not el preached. mensaje de los tres ángeles no se There are predicaba. messages designed Hay mensajes to diseñados bring the world para traer al mundo to one point or another. a un punto o al otro. Total surrender to God Total rendimiento al Señor or total commitment to Satan. o total rendimiento a Satanás. When that occurs, Cuando eso suceda, Christ will come. entonces Cristo vendrá.
We're looking at the second of those three Y messages. estamos viendo el segundo mensaje de estos tres. Babylon is fallen, is fallen. Ha caído Babilonia. If this message is for the end time, Si este mensaje es para el tiempo del fin, and the time of the end began in 1798, y el tiempo del fin comienza en 1798, listen carefully to what I just said. escucha lo que dije. According to Bible prophecy, De acuerdo a la profecía bíblica, and we cannot go into all of that, y no podemos ir en todos los the detalles, time of the end el tiempo del fin began in comienza 1798. en 1798, The end of time y el fin del tiempo began in 1844. comienza en 1844. Let me say that again. Vamos a decirlo otra vez. The time of the end El tiempo del fin began in 1798. comienza en 1798, The end of y time el final del tiempo began in 1844. comienza en But 1844. whether it's 1844 or 1798, Pero sea 1844 o we are 1798, living estamos in viviendo what the Bible calls en lo que la Biblia dice the last days. en los últimos días. If that's clear, say amen. Si eso está claro, di amén. What days are we living in? ¿En qué días estamos viviendo? The last En days. los últimos días. This message Este applies mensaje to the last days, Aplica para los últimos días. which means Lo que we significa have to ask the question, que tenemos que preguntar la what pregunta. is this Babylon that is fallen? ¿Qué se trata esta Babilonia que ha Because caído? Babylon no longer exists, Porque Babilonia no existe jamás, ahora. and we're living in the last Y days. estamos viviendo en los últimos días. One of the messages for the last days says, Uno de los mensajes de los últimos días dice, Babylon is fallen, is fallen. ha caído Babilonia. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that Babylon would cease to exist after it was destroyed. que Babilonia dejaría de existir antes de que fue destruida. The Después de que fue city destruida. of Babylon has not existed for thousands of years. Y la ciudad de Babilonia ya no ha existido por muchos miles de años. Then what is this Babylon Entonces, ¿de qué se trata esta Babilonia? that is fallen? Que está caída. Obviously, it Obviamente. is not a literal city. No es una ciudad literal. We must understand this Tenemos que entender esto spiritually. espiritualmente. There is a spiritual city. Hay una ciudad espiritual. There is a spiritual entity Hay una entidad espiritual that has fallen. que ha caído. Let me take you to 1 Peter chapter 5. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Let's read verse 13. Vamos a leer versículo 13. And by the time Peter is writing, Y en este tiempo que Pedro estaba escribiendo, Babylon does not exist as a city. Babilonia ya no existía como ciudad. Let me say that again. Vamos a decirlo otra vez. When Peter is writing his epistle, Cuando Pedro está escribiendo la epístola, Babylon Babilonia is no longer ya no existe, a city. una ciudad. But here is what Peter writes. Pero esto es lo que Pedro escribe. Verse 13 of 1 Peter 5. Verso 13 de The capítulo church 5. that is at Babylon, La iglesia que está en elected Babilonia, together with you, elegida para estar contigo, saluteth you. te saluda. And so does Marcus, my son. Y también Marco, mi hijo. Peter said, Pedro dijo, the church at Babylon. la ciudad, la iglesia en Babilonia, There was a church in Peter's day, había una iglesia en el tiempo de Pedro located in Babylon. que estaba localizada en But Babilonia. Babylon did not exist. Pero Babilonia no existía. Peter is referring to the city of Rome. Pedro se está refiriendo a la ciudad de He Roma calls Rome Babylon y la llama a Roma Babilonia, because Rome promoted error. porque Roma promovía error. Rome promoted licentious living. Roma promovía la vida licenciosa. Rome promoted false worship, También promovía falsa adoración, polytheism, politeísmo, worshiping many gods. adorando muchos dioses. Because of the behavior of Rome, Y por el comportamiento de Roma, what does Peter call it? lo que el Espíritu lo Babylon. llama, Babilonia lo llama. Is there a city in the United States that should be called Babylon? Hay una ciudad en Estados Unidos que debe What ser city is llamada that? Babilonia. ¿Cuál ciudad es esa? Las Vegas. Las Vegas. Dice. Is anyone from Las Vegas? ¿Hay Please alguien say de no. Las Vegas? What do we call Las Vegas in the United States? Aquí llamamos Las Vegas en Sin Estados Unidos. City. La ciudad del pecado. If Peter were writing today, Si Pedro estuviera escribiendo are hoy, there Adventist churches in Las Vegas? ¿hay adventistas en Yes, Las Vegas? I've Sí, been to one. claro que sí. Yo Peter escribo. would say, Pedro diría, the Adventist church in Babylon, la iglesia adventista en Babilonia. but referring to what city? Pero referirse a cuál ciudad? Las Vegas. Las Vegas.
Now, to those of you listening to this recording who are from Aquellos que Las están Vegas, escuchando esta grabación, que son de Las try Vegas, to understand what we're saying. por favor trata de entender lo que estamos diciendo. We are making a spiritual application. Estamos haciendo una aplicación espiritual. When you read the second angel's Y message, cuando lees el mensaje del segundo ángel, Babylon is fallen, ha caído Babilonia. It is not literal Babylon of No Nebuchadnezzar. es la literal Babilonia de It is a Nabucodonosor. spiritual system Es un sistema that espiritual behaves the way old Babylon que behaved. se comporta como la Babilonia antigua. When someone sits at your dinner table, Cuando alguien sits at your dinner table se está sentando en tu mesa para comer and eats like this, y comienza a comer así, como what do you call that person? ¿cómo lo llamas? A pig. Un cerdo. But the person isn't really a pig. Are you following Pero la me? persona no es un puerco. ¿Sí me Why estás do you entendiendo? call the person a pig Pero ¿por qué lo llamas quietly? puerco? The person is behaving like Porque la a pig. persona se comporta como un puerco. I say again, because I want you to get this. Voy a decirlo otra vez porque quiero que lo When entiendas. Peter wrote, Cuando Pedro escribía, Rome was behaving like ancient Babylon. Roma se estaba comportando como la Babilonia antigua. And so Peter said, Y entonces Pedro the dice, church at Babylon, la iglesia en meaning Babilonia. the church that behaves, the church is at Rome, Una iglesia que está en Roma, but behaving like Babylon. pero que se comporta Now, como having Babilonia. said that, Ahora, dicho esto, let's go to Genesis, vamos al libro de Génesis, chapter 11. capítulo 11. Genesis 11. Capítulo 11 de Génesis. What's our subject? ¿Cuál es el tema? Lessons from the second angel. Lecciones del segundo ángel. Let me pray again before I go any Vamos further. a orar antes de que vayamos más adelante. Father in heaven, as we continue to speak for you, Padre Santo, mientras continuamos tell us hablando, what to say, dear God. dinos, Señor, qué hablar. Tell us how to say it. Enséñanos cómo In decirlo. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Verse 1 El versículo 1 of Genesis 11. de Génesis 11. And the whole earth was of one language and of one speech. Y la tierra era de un lenguaje y de un idioma. And it came to pass, Y sucedió entonces, as they journeyed from the east, como ellos se fueron al este, that they found a plain in the land of Shinar. que encontraron una planicie en la tierra de Sinar. And they dwelt there. Y allí vivieron. Where did they decide to build? ¿En dónde decidieron construir? It's in the verse. Ahí está en el versículo. In the land of En la tierra Shinar. de Shinar. When you read the Bible, Cuando lees la Biblia, read very carefully, léela cuidadosamente or you'll miss a lot of truth. o te vas a perder de mucha verdad. And the whole earth or the whole world was of one language and one Y speech. toda la tierra era de una lenguaje. And it came to pass, Y vino entonces, as they journeyed from the east, como ellos se fueron del that este, they found a plain in the land of Shinar. que encontraron una tierra en la planicie de And Shinar. they dwelt there. Y allí vivieron. What does that mean? ¿Qué significa eso? They settled where? Que ellos se establecieron ¿dónde? In the land, come on, En la tierra de qué? of Shinar. De Shinar. And they said one to another, Y ellos dijeron uno al otro, go to, vamos a hacer let us make brick and burn them thoroughly. Vamos a hacer ladrillo y vamos a cocinar. So they had brick for stone, Y así que hicieron el ladrillo como and piedra. slime had they for mortar. Y entonces también la piedra What como are they mortero. about to do? ¿Qué es lo que van a hacer They're ahora? about to build what? Van a construir ¿qué? A city. La ciudad. Verse 4. Y entonces el versículo And 4. they said, go to, Y dijeron, vamos let us build us a city a, and a a tower, construirnos una ciudad y una torre. whose top may reach unto heaven. Que las cúspides llegue al cielo. And let us make us a name, Y vamos a hacernos un nombre. lest we be scattered abroad upon the face of the whole Por earth. si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Look at that verse again. Mira este versículo otra vez. What did they not want to do? ¿Qué es lo que ellos no quieren hacer? They did not want to Ellos no quieren, scatter. se quieren esparcir. Ellos no quieren hacer eso. They wanted to Ellos concentrate Concentrarse in one place. en un lugar. Keep this in mind Mantén esto en and go to mente. Genesis chapter 1. Y vamos a Génesis capítulo 1. Genesis 1, Génesis capítulo 1. let's read from verse Y 26. vamos a leer del versículo 26. And God said, Y Dios dijo, let us make man in our image, hagamos al hombre a nuestra imagen, after our likeness, conforme a nuestra and semejanza, let them have dominion over the fish of the sea, y que tenga dominio sobre los and peces over the del fowl agua, of the air, y sobre los and bestias, over the cattle, y sobre las and bestias, over all the earth. y sobre toda la tierra. Over what?
¿Sobre qué? all the earth, Toda la tierra. and over every creeping thing that creepeth upon the Y earth. sobre todo reptil que se arrastra sobre la God tierra. wanted Adam and Eve Dios quería que Adán y to Eva reproduce que se reproducieran and occupy y the ocupar whole earth. toda la tierra. They were told to replenish Ellos the les earth. dijo Dios que se reprodujeran. Y Let's go to rellenaran la tierra. Genesis chapter 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Let's read verse 7. Vamos a leer versículo 7. And the Lord God formed man of the Y dust el of the Señor ground formó al hombre del polvo de la tierra and breathed into his y nostrils the breath of life. respiró el aliento de vida en sus And narices. man became a living Y el soul. hombre se convirtió en un alma viviente. Verse 8. Versículo And the 8. Lord God planted a garden eastward in Y Eden, el Señor plantó un jardín en el este de Edén and there he put the y man allí puso whom al he had hombre formed. que había formado. Question for you. Pregunta para ti. Where did God put Adam? ¿Dónde Dios puso al hombre? In a garden. En un jardín. Give me another word for garden. Dame otra palabra para jardín. In the country. En el campo. Are you with me? Estás siguiendo. In other words, God is telling Adam, Dios le está diciendo a Adán, your home tu casa should be where? debería In the ser country. ¿dónde? En el campo. Go to Genesis 4. Ahora vamos a Génesis 4 We read from verse 16. y vamos a leer el versículo 16. Genesis 4, verse 16. Génesis 4, 16. I didn't check the time when we began, No chequé el tiempo cuando and I comenzamos. like to keep time. Y me gustaría mantener el tiempo. Who has a watch that works? ¿Alguien tiene un reloj que funcione? What time is it? 12:01. Las 12, 1. I'll let you out by 12:45. Voy a dejarte salir Is that okay? a 15 minutos antes de All la right. 1. ¿Está bien? Ok. What book did I say? ¿Qué libro Genesis, dije? what chapter? Génesis 4, what capítulo verse? 4, 16. versículo 16. And Cain went out from the presence of the Lord Y Caín se apartó de la presencia de Dios and dwelt in the land of Nod, y on the vivió east of Eden. en la tierra de Nod, al este de Edén. Who was Cain? ¿Quién era Caín? The first, El primero, come on, the first, el primero, the first, el primer, he was the first son, but El- more spiritually, el he was primer- the first murderer. el primer hijo, pero también He el was the primer first asesino. murderer. El primer asesino. And Cain went out from the presence of the Y Lord Caín se apartó de la presencia de and Dios dwelt in the land of Nod, y vivió en la tierra de Nod, on the east of Eden. en el este de Edén. And Cain knew his wife, Y entonces conoció a su esposa and she bare a son, y tuvo un hijo. and called the son Enoch. Y llamó a su hijo Enoch. Now listen carefully. Escucha And cuidadosamente. Cain builded a city, Y Caín construyó una ciudad and called the name of the city y llamó la ciudad after the name of his son Enoch. como el nombre de su hijo Enoch. Question for you. Pregunta para ti. Who built the very first city on earth? ¿Quién construyó Cain. la primera ciudad en Who la was tierra? Cain? Caín. ¿Quién A era Caín? murderer. Caín era un asesino. Where did God put the first ¿Y man? dónde Dios puso el primer hombre? In a garden. En el jardín. And Ellen White tells us Y el lenguaje this dice, was God's desire Este- for all who would be born on the earth, era el deseo para todos los que habían de nacer en la tierra, that they will live in a setting que vivieran en un lugar like Adam and Eve. como el de Adán y Eva. I am saying all of Y this estoy diciendo todo to esto tell you para decirte, it was never God's will nunca era la voluntad de Dios that people should que concentrate la gente se concentrara in small areas. en lugares pequeños. He wanted them Él to quería scatter. que se esparcieran. Now, Ahora, let's go back to Genesis 11. vamos a Génesis 11 Read verse 4. y lee el versículo 4. Are you there? ¿Estás allí? And they said, go to, Y ahí dijeron, let us "Ve, build us a city and a tower, construyamos una ciudad y una torre, whose top may reach unto heaven. que la cúspide llegue hasta el cielo. And let us make us a name, Y hagámonos un nombre, lest we be scattered abroad a menos de, o seremos esparcidos upon the face of the whole earth. a través de toda la faz de la Verse tierra. 5. And the Lord came down to see Y el Señor descendió para the ver city and the tower, la ciudad y la torre which the children of men builded. los hombres estaban construyendo. And the Lord said, Y el Señor dijo, behold, the people is one, he aquí, la gente es uno and have all one language. y de un lenguaje. And this they begin to do. Y esto es lo que han comenzado a hacer. And now nothing will be Y restrained ahora from them, nadie los detendrá de hacer esto, which they have imagined to do. que esto han imaginado en su mente. What was it they imagined to do? ¿Qué era lo que ellos estaban imaginando Build hacer? a city, Construir la ciudad, concentrate, concentrarse allí and establish their own worship y system. establecer un falso sistema de adoración. Why do I say their own worship system? ¿Por qué digo un falso sistema de adoración? Go back to verse 4. Vamos a el verso 4. Has anyone prayed for us yet and said, Lord, ¿Alguno put de your ustedes words ha in the... orado por nosotros? God bless Dios te you. bendiga.
God bless you. Dios te bendiga. While we're speaking, Mientras estamos orando, please por favor, ask God pide al to give Señor us the words. que nos dé las palabras. Verse 4, Versículo 4, Genesis 11. Génesis 11. And they said, Y dice así, Go to, ellos dijeron, let us build us a city and a hagámonos tower, una ciudad y una torre, whose top may reach unto heaven. que la cúspide llegue hasta el cielo. Listen to the next few words. Escucha las siguientes palabras. And let us make us a name. Y hagámonos un nombre We will make que nos get Abraham, thee out of thy country, sal de tu país and from thy kindred, y de tu pueblo and from thy father's y house, de la casa de tu padre unto a land that I will show thee. a un lugar que yo te And mostraré. I will make of thee a great nation, Y yo te haré una gran nación and I will bless y thee. yo te bendeciré. Notice the next statement. Y mira lo que dice después. And make thy name Y haré great. tu nombre grande. God says Dios to Abraham, I will make your name. Dice, yo haré tu nombre, I will make you yo te voy a hacer a people of whom I can be proud. un pueblo que se puede enorgullecer Name de in ti. the Bible is connected to character. El nombre en la Biblia está conectado con el carácter. I will give you, Yo te voy a dar, I will develop in you yo te voy a a desarrollar character a un carácter that will glorify me. que me va a glorificar. Go back to Genesis 11. Ahora ve a Génesis 11 otra vez. Read verse 4 again. Y lee el versículo 4 otra vez. And they said, Go to, Y dijeron, vayamos, let us build us a city and a tower, hagámonos una ciudad y una torre whose top may reach unto heaven. donde la cúspide llegue hasta el cielo. Read the next statement. Lee el siguiente. And let us make us a name. Y hagámonos un nombre We will develop our own characters que nos podamos hacer nuestro propio carácter so that we do not have to scatter para que no nos podamos esparcir as God wants us to scatter. como Dios quiere que nosotros nos vayamos a esparcir. Where was this city built? ¿Dónde estaba construida esta ciudad? In the land of En la Shinar. tierra de Shinar. Go to Daniel 1. Ve a Daniel capítulo 1. Daniel 1. Daniel capítulo 1. Let's read from verse 1. Y vamos a leer desde What's el our versículo 1. subject? ¿Cuál es el tema? Lessons from the third angel. Lecciones del mensaje segundo. In the third year of the reign of Jehoiakim, En king el of tercer Jerusalem, año del reinado de king of Joaquim, Judah, came Nebuchadnezzar, king of rey de Judá, Babylon, vino Nabucodonosor, unto rey Jerusalem, de Babilonia, a Jerusalén and besieged y it. la sitió. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, Y into el his hand, Señor le dio a Jerusalén, a Joaquim, with part la of the ciudad vessels de of Jerusalén, God, con los vasos which he de carried Jerusalén. where? que él los llevó a dónde? To the land of A Shinar. la tierra de Sinar. Now this is hundreds of years, Y esto hundreds, es cientos de años, thousands, miles, since they built the Tower of Babel desde que ya habían construido la in torre de Genesis 11. en Génesis 11, But it's the same place. pero es el mismo lugar. Now notice who overthrew Jerusalem Ahora, in Daniel fíjate, 1, 1 and 2. ¿Quién destruyó Jerusalén? Ahí en Nebuchadnezzar. Daniel? Nabucodonosor. He was the king of what city? ¿Era el rey de qué? Where was that De city? Babilonia. ¿Dónde estaba la ciudad? In Shinar. En Shinar. Are you Estaba with también me? ahí. ¿Están escuchando Now eso? let's go to Genesis 10. Ahora vamos a Génesis capítulo 10. Genesis 10. Génesis 10. Genesis 10. Génesis 10. Let's read from verse 8. Y vamos a leer desde el versículo 8. Remember to pray for us. Recuerda de orar por nosotros. And Cush begat Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod. He began to be a mighty one in the Y earth. se convirtió en un guerrero poderoso. He was a mighty hunter before the Lord. Era un guerrero poderoso cazador delante de Therefore it Dios. is said, even as Nimrod, Por eso the mighty dice, hunter before the Lord. así como Nimrod, poderoso cazador He was delante de Dios. famous for hunting. Era poderoso porque era cazador. Verse 10. Y el versículo 10. And the beginning of his kingdom was Babel Y el and Erech and Akkad and Calneh. El principio de su reino fue And Calneh. Calne. Where? ¿En dónde? In the land of where? En la tierra Shinar. de Sinar. Let's put pieces together. Vamos a tratar de poner las piezas juntas. As far as the Bible tells us. Así como nos dice la Biblia. How many cities did Cain build? ¿Cuántas ciudades Caín construyó? One. Una. How many cities do we have that Nimrod built? ¿Cuántas ciudades tenemos que Nimrod construyó? And the beginning of his kingdom was Babel En el and principio, Erech and Babel, Akkad and Akkad, Calneh. y Calné. They made up a kingdom. Y ellos todos juntos hacían un Where reino. were they? ¿Dónde In the estaban? land En la of tierra Shinar. de Sinar.
The first city La primera built by the ciudad first murderer. construida por el primer asesino, Cain. Caín. The first kingdom El primer built reino by Nimrod, construido por who Nimrod was also opposed to God. también estaba opuesto a Dios. Now, these are the people in chapter 11 Estas son la gente en el capítulo who 11 built que the construyeron tower la torre in the land of Shinar. en la tierra de Now, the Sinar. Bible is not always chronological. Pero la Biblia no siempre es cronológica. So they came to the land of Shinar, Así que vinieron a la tierra de Sinar, built a city. construyeron una ciudad Then Nimrod subsequently built several y cities. después Nimrod construyó otras ciudades. But that civilization Pero esa civilización was opposed to estaba God. opuesta a Dios. That's why God came down Y por eso Dios descendió and confused their y languages, confundió el lenguaje that they might para que scatter. ellos se pudieran esparcir. Let me say it again. Vamos a decirlo otra vez. God Dios was displeased estaba with the descontento cities in Shinar, con las ciudades de Sinar. confused the languages Por eso confundió el lenguaje that they might scatter. para que se pudieran esparcir. In the land of Shinar, En la tierra de Sinar, generally speaking, generalmente hablando, give me another word for the land of Shinar. dame otra palabra para la tierra de Babylon. Sinar. Babilonia. Now, based on what we've said Ahora, basado en lo que hemos hablado from the Bible, de la Biblia, tell me something about Babylon. dime algo acerca de Babilonia. Opposed to God, and that sums Opuesta up everything. a Dios. Something else. Algo más. They wanted to make Ellos querían hacer their own name, su propio nombre, their own character. su propio carácter. Name in the Bible is associated with El character. nombre en la Biblia está asociado con el carácter. We will make. Nosotros nos Our own haremos name. nuestro propio God told nombre. Abraham, Y Dios le dijo a I Abraham, will make "Yo your name. voy a hacer tu nombre." They were absolutely opposed to God. Estaban opuestos a lo que Dios decía. Let me tell you quickly. Déjame decirte algo rápidamente. People opposed to God Dios se opone a las are personas not se opposed to oponen a Dios, religion. pero no se oponen a la religión. No se oponen a la religión. Let me say it again, Déjame lo digo otra vez. differently. Diferente. You can be opposed to God Puedes estar opuesto a Dios and be very religious. y ser muy religioso. When the Israelites were coming into Canaan, Cuando los israelitas llegaron a Canaán, God told them, do not associate with whom? Dios les dijo, no se asocien con quién, The tribes, con las tribus, the Amorites, los the amoritas, Canaanites, cananitas, the Hittites, los geditas, the Perizzites, los perecitas, the Hivites, los jevitas, the Jebusites, los jebusitas, the Girgasites, los jeusitas, all the sites. todas las sites. God told the Israelites, Y Dios le dijo a los do israelitas, not mingle with them. no te mezcles con ellos. Why? ¿Por qué? Let's go to Deuteronomy chapter 18. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomy 18. Deuteronomio 18. Now you may be saying, what does this have to do with the second angel? Vas a estar pensando, ¿esto qué tiene que ver con el mensaje del I'm segundo ángel? speaking to you Y personally. estoy hablando a ti It's personalmente. easy to study prophecy Es fácil estudiar and profecía see it as a distant thing that has no connection with me. y verla una cosa a distancia que no tiene conexión I conmigo. want you personally placed Yo quiero que tú in personalmente prophecy. veas esta profecía. Deuteronomy 18. Deuteronomio 18. Let's read from verse 9. Vamos a ver versículo 9. Do you have it? ¿La tienes? When thou art come into the land, Cuando ellos llegaron a la tierra, which the Lord thy God giveth thee, cuando llegues a la tierra que el Señor thou te da, shalt not learn to do after the no abominations of those nations. aprenderás a hacer las abominaciones de esas naciones. Don't do No las hagas. what they do. Lo que ellos hacen. They shall not be found among you. Ellos no serán encontrados entre ti. Any that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Aquellos que pasen a su hijo o a su hija a través del fuego. What is that? ¿Qué significa eso? Human sacrifice. Sacrificios humanos. That is religious behavior. Y eso es un comportamiento religioso. Or one that useth divination. O aquellos que hacen divinación. Or an observer of times. O aquel que observa las Or an estaciones. enchanter. O un encantador. Or a witch. O una bruja. Or a charmer. O un encantador. Or a consulter with familiar O spirits. aquel que consulta a los espíritus Or a familiares. wizard. O un Or a hechicero. necromancer. O alguien que se comunica con los For muertos. all that doeth these things are Todos an abomination unto the Aquellos que Lord. hacen estas cosas son una abominación a Dios. Now let me tell you very clearly. Ahora déjame decirte All claramente. these things the Israelites were not supposed to do. Todas estas cosas que los israelitas se suponen They que deben were hacer the religious behaviors eran of those nations. cosas religiosas de estas naciones. Those nations Estas naciones had religions, tenían religión, but they did not have God. pero no tenían a Dios.
Are you following us? ¿Estás siguiéndonos? They consulted with demons. Consultaban a los demonios. They offered human sacrifice. Ofrecían sacrificios They humanos. practiced astrology. They went to witch doctors. Practicaban la astrología. These things which God Hechicería. hated. Cosas que el Señor odiaba. Religion. Religión. So when God told the Israelites, Cuando el Señor le dijo a los don't israelitas, mingle with them, no te mezcles con it was ellos, not because they didn't go to church. no era porque no iban a la iglesia. They went to church, Ellos iban a la iglesia, but not a church God recognized. pero no la iglesia que Dios reconocía. Going to church Ir a la iglesia may be a good social activity, puede ser una actividad social buena, but if you're in the wrong church, pero si tú estás en la iglesia equivocada, Lord have mercy. Señor, ten misericordia. Now, Ahora, let's go back to Revelation 14, vamos ahora sí, Apocalipsis 14, verse 8. versículo 8. And they followed another angel saying, Siguió otro ángel diciendo, Babylon is Babilonia fallen, that great ha city. caído Babilonia, esa gran ciudad. In what way is Babylon fallen? ¿En qué modo Babilonia ha caído? Spiritually. Espiritualmente. Not why, but in what way? No por qué, sino en qué Spiritually. manera. There is Espiritualmente. a system Hay un sistema that is fallen, que ha caído, but still exists. pero todavía existe. It is a religious system. Es un sistema religioso. And the Bible says, Y la Biblia dice, is fallen, está caído. is fallen, Está caído. because it made all nations drink of Porque the wine ha of the wrath hecho of her beber fornication. a todas las naciones del vino de furor de su In the fornicación. Bible, En la Biblia, spiritual fornication es fornicación espiritual. is the mingling Es mezclar of truth. la with verdad error. y el error. When the Israelites went after false gods, Cuando los israelitas siguieron a los dioses falsos, God called his people prostitutes. Dios les dijo a ellos son prostitutas. He accused them of fornication. Los acusó de cometer He fornicación. accused them of spiritual adultery. Los acusó de fornicación espiritual. This system called Babylon Este sistema, Babilonia, has made all ha nations hecho drunk todas las naciones, with the wine of the wrath of a las ha fornication. embriagado con el vino del furor de su fornicación. Babylon Babilonia is a religious system es un sistema religioso that produces or practices que produce o practica teachings, enseñanzas, some of which algunas de las appear cuales to be biblical, parecen bíblicas others are absolutely unbiblical. y otras son sin fundamento bíblico. But it is a religious system, Pero es un sistema religioso, or it is a church. es una iglesia. Now, when I say a Y church, cuando digo una I iglesia, don't necessarily mean one denomination. no necesariamente digo una It means denominación. a collection of churches Significa un conjunto de iglesias that are united by one thing: que están unidas por un solo propósito. error. El error. Error. Now, Ahora, when I say error, cuando yo digo error, let me be specific. déjame ser específico. Error in Error. regards to the law of God. Error en relación con la ley de Dios. Why do I say error in regard to the law of ¿Y God? por qué digo error en condición de la ley de Because Dios? this Babylon Porque esta Babilonia that is fallen que está caída is fallen from the law of God. ha caído de la ley de Dios. Ecclesiastes, A Eclesiastés capítulo 12. let's read from verse 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Our subject, lessons from the second El angel. tema, lecciones del segundo ángel. Ecclesiastes, Eclesiastes chapter 12, capítulo 12, reading from verse 13. comenzando del versículo 13. When you found it, say amen. Cuando Let me pray again, Father, as we vamos a orar otra continue. vez. Speak Señor, through us, dear God. habla a través de nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. Amen. Amén. let us hear the conclusion of the whole matter. Esta es la conclusión de todo asunto. Fear God Teme a Dios and y tell me, ¿qué más? keep his commandments. Y obedece sus mandamientos. Finish the verse. Termina For this, come on, porque all es duty of man. toda la necesidad del hombre, lo que tiene que hacer el hombre. Let's think. Piensa, The whole duty of mankind toda la labor de la humanidad is to obey God. es obedecer a Dios. Fear him. In other words, Temerle recognize who he is es reconocer quién es and obey him. y obedecerle. What are we to obey? ¿A qué tenemos que obedecer? The Ten Commandments. Los 10 mandamientos. Listen very carefully to what I'm about to say. Le escucha cuidadosamente lo que voy a decir. Are you listening? ¿Está escuchando?
Everything God requires of you and me Todo lo que Dios requiere de ti y de mí are expressed está expresado in the Ten Commandments. en sus 10 mandamientos. Any violation against God, Toda aquella violación, cualquier violación de la ley let de me Dios, say it differently. The only way to sin la única manera de pecar is to violate the Ten Commandments. es violación de los 10 mandamientos. So when the Bible says all have sinned Así que cuando la Biblia dice todos han pecado and come short of the glory of God, y han caído de la gloria de Dios, how can you say that differently? ¿cómo puedes decir eso diferente? All have what? ¿Todos qué? All have violated the Ten Todos Commandments han violado los 10 mandamientos and have come short of the glory of y God. han caído de la gloria de Dios. Babylon Babilonia is fallen ha caído because Babylon porque is Babilonia fallen ha caído from the law of God, de la ley de Dios, which is an expression of the very righteousness of God. que es una expresión de la misma justicia de Dios. Go with me Ahora to vayan Exodus. al libro de Éxodos. Let me show you something. Well, let the Quiero enseñar- Bible show you. Quiero enseñarles algo que está en la Biblia. Let's read from verse 32. Vamos a leer desde el versículo 32. Exodus chapter 16, A Éxodo capítulo 16. reading from verse 32. Y vamos a comenzar en el 32, versículo 32. Do you have Exodus 16, 32? ¿Tienen ahí Éxodos? What is 16, Exodus chapter 16 known for? Give me one word. ¿Por qué se conoce este capítulo? Dame una palabra. Manna, the El sending of maná. the manna. Cayó el maná allí. en What este is capítulo. Exodus 20 known for? ¿Y One qué? word. The ¿Por qué commandments. se conoce Éxodo 20? What is Por los Hebrews mandamientos. 11 known for? One Hebreos word. 11, ¿cómo se Faith. conoce? What El is 1 capítulo de la fe. Corinthians 13 known for? One word. All right. You answer with an A because A is. All right. Ya Let's go pasaron back con letra A. to Exodus 16. Vamos a Éxodo capítulo Reading 16. from verse 32. Vamos a leer versículo After 32. God sent the manna, Después de que Dios mandó el God maná, gave Moses a command. Dios le dio a Moisés un mandamiento. Moses tells the Israelites, Y Dios le dijo a and Moses said, los israelitas, Moisés this dijo, is the thing which the Lord commanded. esto es lo que el Señor manda. Fill an omer of what? Llena un homer A manna. de qué? De An maná. omer of manna Un homer o de to be maná kept for para your que generations, lo mantengas por tus that generaciones, ye may see the bread wherewith I have fed you in the wilderness, para que veas cómo yo te he cuidado en el desierto, when I brought you forth from the land of Egypt. cuando te saqué de la tierra de Egipto. God tells Moses, Entonces Dios dice a Moisés, take an omer of manna toma un homer de maná, una and cantidad put it de in the ark. y ponla en el arca. Now, Ahora, verse 33. versículo 33. And Moses said unto Aaron, Y Moisés le dijo a Aarón, take a pot toma una vasija and put an omer full of manna therein. y pon el homer de maná allí. For what reason? Next few ¿Para words. qué razón? ¿Para qué? To be kept for, Para que sea and lay mantenido, that before the Lord, to be kept for your generations. para que sea mantenido delante de Dios por tus Where generaciones. did Moses tell Aaron to put the manna? ¿Dónde le dijo Moisés a Aarón que pusiera el Say it maná? loudly. Digan fuerte. No, read the verse 33. Read it Leí el carefully. versículo 30, léelo. And laid up where? Y ponlo ¿dónde? Before the Lord. Delante de Dios. Laid up Puesto, before the Lord. In other words, delante de Dios. right in the presence of en God. otras palabras, delante de la Now. presencia de Dios. Ahora, Read verse 34 very carefully. lee el versículo 34, cuidadosamente. As the Lord had commanded Moses. Así como Dios ha mandado a So Moisés. Aaron, come on, Así que Aarón laid it up where? lo puso ¿dónde? Uh-huh. Wait a minute, wait a minute, Así wait que a minute, espera, wait a minute. espera, Concentrate. concentración. Don't let anyone distract you. No dejes que nadie te distraiga. Listen to me carefully. Escúchame. According to verse 33, De acuerdo al versículo where did 33, Moses tell Aaron to place the manna? ¿dónde le dijo Moisés a Aarón que pusiera el maná? Before the Lord, Delante del Señor. right in God's presence. According to verse 34, Y de acuerdo al versículo look at how 34, verse 34 begins. mira cómo comienza el versículo If you have the 34. King James Version, Si read tú for me. tienes What la does that versión en say? inglés, ¿qué dice? As the Lord Así had como el commanded Señor Moses. ha Stop. mandado a Moisés. What Entonces, do you understand by as the Lord commanded ¿qué es lo que Moses? tú entiendes cuando dice así como Dios The le Lord mandó a told Moisés? Moses, but what do you understand by Dios- as? ¿Pero qué entiendes cuando He dice así did como? exactly Significa que él hizo what God exactamente told Moses. lo que Dios le But dijo a where did he Moisés. put it? ¿Pero dónde lo puso?
Before the testimony. Ahí donde está el testimonio. You're not with me. No están siguiendo. Verse 33. El versículo 33. Moses said, put it where? Dios le dijo, Moisés, perdón, dijo, ponlo donde? Before the Lord. Delante de Dios. Verse 34 Y el says, 34 Aaron dice, did exactly what Aarón Moses said. dijo, Aarón hizo exactamente lo que And he Moisés put it dijo. where? ¿Y lo puso dónde? What is the En testimony? el testimonio. ¿Qué es el The testimonio? Ten Commandments. Los 10 mandamientos. When Aaron put the manna Cuando Aarón puso el maná in the presence of the Lord, en la presencia de Dios, it's the same thing es la as misma putting it cosa where? como ponerlo donde? Right in the presence, come on, Ahí en la of the presencia Ten de Commandments. los 10 mandamientos. Because the man or the woman who stands in the presence of God Porque el hombre o la mujer que están en la is presencia de Dios standing in the presence of the righteous law of God. están en la presencia de la justicia, de la ley justa de Dios. One person said, amen, God bless you, take you to heaven. Una persona dijo, amén, el Señor te va a llevar al cielo. Listen to me carefully. Escúchame. My sister talked about, what's the thing you were invited to? Mi hermana habló acerca de el Mesías, What's that? Messiah's Mansion. acerca de la mansión del There's a Mesías. small one in my state of Michigan, close to my town, very Allá small. en Michigan hay uno también pequeñito, allá And it's donde vivo yo. located in a cemetery, by the Y way. está localizado en un cementerio. Let's look at the sanctuary. Ahora vamos a ver el santuario. There's a fence all around, made of what color? Hay una barda White. alrededor, ¿de qué color? There's an Blanca. entranceway. You enter through the fence, you come into what? Así que tú entras a través de esa barra y ¿a dónde entras? The outer court. Ahí al atrio. Question for you. Pregunta, Could any Israelite come to the outer court just to hang out? ¿puede cualquier israelita venir solamente a Why pasar el not? tiempo alegre? No, ¿por qué? Was it holy? ¿Era el atrio Yes. santo? Sí. Now you leave the outer court, Ahora, te sales del atrio you enter the first compartment. y entras al primer compartimento. What's it called? ¿Cómo se llama? Was that holy? El lugar santo. ¿Era santo? Was it holier than the outer court? ¿Es más Yes. santo que el otro? Sí, Because the sinner could ¿Por come qué? to the outer court, porque el pecador podía venir al atrio, but could not go into the holy pero place. no podía entrar al lugar santo. Now, Ahora, after the holy place, there was another después del lugar compartment. santo había otro. What? The most, all El the answers are lugar coming from this side. You santísimo. stop showing off. Let me get this side. Paren de presumir, por Answer favor. me once in a Por while. favor, contéstame. Come on, you don't like me? ¿No les gusta? After the holy place, Después del lugar there's santo another hay compartment. otro compartimento. What's it called? ¿Cómo se llama? The most El holy lugar now. santísimo, exactamente. What was in the outer court? ¿Y qué Come ahí on. había en el atrio? The altar of incense, the El laver. altar What del was in the holy place? sacrificio. ¿Qué había en el lugar santo? The table of incense, El altar The del table of incienso, shewbread. la mesa de los the panes candlestick. y el candelabro. What was in the most holy ¿Y place? qué hay en el lugar santísimo? The ark containing what? El arca conteniendo qué. Now, let me ask you again. Was the outer court holy? Ahora déjame preguntar algo. El Was the atrio era holy santo. place holier? El lugar santo era Was the santo. most holy even El holier? lugar santísimo es muy Where was santo. the law? ¿Dónde estaba la ley? In the most holy. What does En that el tell lugar you? santísimo. ¿Qué es lo que te dije? Could God have put the law in the outer court? Podría haber puesto Dios But la that's ley not holy en el enough. atrio y lo habría hecho más santo. Could God have put the law in the holy place? Podría haber puesto la ley en el That's lugar not santo, holy enough. pero no es suficientemente santo. The law had to be La ley de Dios debía estar where God was. donde Dios estaba. He who stands in the presence of God's law Aquel que está en el lugar de la presencia de la ley de Dios through spirit empowered obedience a través del Espíritu y la obediencia al Señor. is standing in the presence of God. Está en la presencia de Dios. The only way to sin La única manera de pecar is to violate that law. es violar esos mandamientos. Babylon is fallen. Let's go back to Revelation Babilonia 14. ha caído. Vamos a Because Apocalipsis 14. Babylon has fallen from the Porque law of God. Babilonia ha caído de la ley de Dios. Now, Ahora, what time is it? ¿qué hora es? 12:28. When did I say I let you 12:29. go? ¿Cuándo te dije que te iba a dejar salir? What, 12:45. A Did I really say that? 12:45. Well, you should only trust God. All right. Ok. Only trust God. Confíen en Dios, en que se va a cumplir esto. Let's go back to Revelation 14. Vamos a Apocalipsis 14. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. Babylon is a religious system. Y Babilonia es un sistema religioso. It is fallen from the law of God, Ha caído de la ley de Dios, which is precisely the same thing que es lo mismo as falling from the righteousness of God. caído de la justicia de Dios.
Now go to James chapter 2. Pero ahora vamos a Santiago, capítulo 2. Let's read from verse 8. Y vamos a leer desde el versículo 8. James 2, reading Santiago from verse 8, 8. desde el versículo 8. If ye fulfill the royal law according to the scripture, Tú cumples la ley real de acuerdo a la escritura. thou shalt love thy neighbor as thyself, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ye do well. Haces bien. But if ye have respect of persons, Pero si tú haces distinción de personas, ye commit sin, cometes pecado. and are convinced of the law as transgressors. Y eres convencido de la ley como un If you have transgresor. my version, read verse 10. Si tienes mi traducción, Come on. lee el For versículo 10. whosoever Porque shall keep cualquiera the whole law que and yet guarda offend in toda la one ley point, y ofende en un punto, come un on, punto, he's guilty of all. es culpable de todos. He's fallen. Ha caído. He is guilty Es culpable of all. de todos los mandamientos. Let me ask you this. Déjame te pregunto esto. When I leave this platform, Cuando yo me vaya de esta I'll plataforma, enter the tent voy a entrar a la tienda, right through here. allí, Or I could enter through there. o también puedo ir por allá Or I could walk around O puedo dar and la vuelta. enter through there. y entrar por allí, Or I can walk around o puedo dar and la vuelta enter through there. y entrar a través de allá. Do I need to enter through all of them? ¿Necesito entrar por todos ellos? How many openings do I need? ¿Cuántas aberturas One. necesito? Solamente una. If I use this opening alone, Si yo utilizo solamente esa abertura, have I entered the tent? ¿he entrado a la Yes. tienda? Sí. I don't need to use all openings, No, just no one. necesito todas las aberturas, Now, nomás una. the law of God is God's authority. Ahora, la ley de Dios es la autoridad de Dios. How many do I need to break to defy the authority of ¿Cuántos God? mandamientos necesito One. destruir o violar para destruir la autoridad de Dios? Uno. How many laws of Texas do you need to break to be a lawbreaker? ¿Cuántas leyes de One. Texas necesitas violar para ser un violador de la ley de Texas? How many Una. places do you need to shoot me for me to be shot? One. ¿Cuántas veces me necesitas disparar para que yo sea disparado? Are you Una with me? vez. ¿Estás If siguiendo? you shoot me in my little toe, Si me disparas ahí am en el dedo I gordo, shot? Yes or no? Yes. ¿me disparaste sí o no? Sí. Let me show you Déjame enseñarte. the law of God La ley de Dios, that most people violate, que la mayoría de gente and by viola. so doing, violate the whole law. Y aquel que la viola, aunque sea uno, viola todos los mandamientos. Let's go to Exodus 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. Exodus 20. Éxodo capítulo 20. Let's read from verse 8. Y vamos a leer desde el versículo 8. Now, as we read, Y así, mientras leemos, read with us vamos a leer todos juntos, without looking. sin ver. If you're Seventh-day Adventist, Si tú eres un adventista del séptimo are día, you ready? ¿estás listo? Remember the Sabbath day to Recuérdate keep del it día holy. sábado para 6 santificarlo. days shalt thou labor 6 and do días all thy work. trabajarás y harás But toda the tu obra. seventh day Pero el is the séptimo Sabbath día of the Lord thy es el God. sábado del In Señor tu it Dios. thou shalt En not él do any work, no harás ningún thou, trabajo, nor thy ni son, tú, nor ni tu thy hijo, daughter, ni thy tu manservant, hermano, nor thy ni tu maidservant, hermana, ni tu nor thy siervo, ni tu cattle, sierva, nor thy ni tu stranger that bestia, is within ni thy el gates. extranjero que For in habita en 6 tus days puertas, the porque Lord en made 6 heaven días el and Señor earth, the hizo los sea cielos y and la tierra, all that in las them aguas is, y todas las and cosas rested que hay the ahí, seventh day. y Stop. descansó el Stop. séptimo día. Finish it now. Así. Wherefore the Lord Entonces, blessed the Sabbath Por day eso el Señor and hallowed it. bendijo Now, el sábado y lo santificó. look at that again. Ve otra vez eso. Now I'll say it, you listen. Yo lo voy a decir y ustedes escuchan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 days shalt thou labor 6 días trabajarás and do all thy work. y harás toda tu obra. Who is thou? ¿Quién es tú? Us. Nosotros. Give me one word for us, humanity. Dime una palabra para nosotros, humanidad. 6 days 6 días shalt thou labor trabajarás and do all thy y work. harás toda tu obra. Does it itemize the work? El Señor, No. el Señor dice exactamente It de qué simply obras says, se trata. No, Don't work. simplemente dice no trabajes. But go to verse 11. Pero vamos al versículo 11. Let's look at God's word. Vamos a ver lo que dice For in el 6 trabajo days 10. the Porque en Lord 6 made, días read with me now, el for in Señor 6 hizo days the los Lord cielos y made la tierra, heaven and earth, la the tierra, sea, el- and las all fuentes de that las in aguas them is. y Stop. todo lo que hay ahí. What did God make? ¿Qué es lo que hizo Dios? The heavens, come on. Los cielos, The earth, come la on. tierra, Come on. el mar All now. y todo. What's in the heavens? ¿Qué hay en el cielo? Stars, come on. Estrellas, The sun, the moon. el sol, la luna. Keep going. Síguele, síguele. Angels are in heaven. Ángeles están en el cielo también, sí. God made all of them. Dios los hizo a todos ellos. Let's come to the earth.
Vamos ahora a la tierra. What's on the earth? ¿Qué hay aquí en la tierra? Humans, Humanos, trees, árboles, animals, animales, plants, trees, plantas, birds, pájaros, fish, pescados, mountains, montañas, streams. God, reptiles, God made reptiles. all of that. Todo eso lo hizo Dios. Let's go to the sea where we mentioned the fish. Ahora vamos al mar donde Él Little hizo fish, whales. pequeños pescaditos, You name it. grandes. The fourth Lo que commandment sea. tells us El cuarto mandamiento God nos dice, is responsible for everything Dios we es see. responsable de todas las cosas que están alrededor. It gives us details about the work of God. Y nos da detalles acerca del trabajo de It Dios. gives us no details about our work. Pero no nos da detalles acerca de nuestro Because trabajo. it's not our work that counts. Porque no es nuestro trabajo el que cuenta. Finish my words. Termina mis palabras. It's God's work. Es el It's what trabajo God de Dios. does. Es la obra de Dios. Es Now. lo que hace Dios. Ahora, When you defy the Sabbath commandment, cuando violas el mandamiento del sábado, what are you saying? ¿qué es lo que estás haciendo? What are you saying? ¿Qué es lo que estás diciendo? You're disregarding what? Estás faltando el The respeto God al of respeto heaven a la and ley del earth and cielo the y de la seas. tierra y del mar. You're defying God's right to be Estás- God. Estás contaminando la ley de Dios. You're defying God's right to be a Savior. Estás contaminando el derecho de Dios de ser tu Salvador. Because only the Creator Porque could have been a Savior. solamente el Creador puede ser un Salvador. Because as Creator, Porque como He came to Creador, save, as Savior, sorry, Él puede salvar como Salvador. He came to save what He made. Él puede y vino a salvar lo que Él hizo. When you knowingly and willingly violate the Sabbath commandment, Así que cuando tú conscientemente violas el mandamiento, you're denying God's right to be the King of the universe. estás negando el derecho de Dios de ser el Rey del universo. And the Bible says if you break one, Y la Biblia dice, si tú violas un come mandamiento, on, tell me, ¿qué dice? you're broken all. Estás violentando todos. Sabbath violation En la violación del sábado is essentially a denial of God es en esencia negar a Dios and His righteousness. y su justicia. And where God is denied, Y cuando Dios es negado, someone has to take that place. alguien tiene que tomar ese lugar. Where God is removed, Cuando Dios es removido, someone has to take that place. alguien tiene que tomar ese lugar. And you have one other choice. Y nada más tienes otra Who is posibilidad. that? ¿Quién es ese? Satan. Satanás. Now go back to Revelation Ahora 14, vamos otra vez a Apocalipsis 14, verse 8. el versículo 8. And there followed another angel Y saying, ahí dice, y pasó otro ángel Babylon is ha fallen, caído, that great caído city. Babilonia, esa gran ciudad. How is Babylon fallen? ¿Cómo ha caído Babilonia? It has fallen from the law of Ha God. caído de la ley de Dios. Every Bible doctrine Todas las doctrinas de la Biblia is connected to the law of God. están conectadas con la ley de Dios. Every Bible doctrine Toda la doctrina de la Biblia must be understood in the light of Calvary. debe ser entendida a la luz del Calvario. Any Bible teaching Toda la enseñanza de that la Biblia weakens the law of God que debilita la ley de is Dios not a Bible teaching. no es una doctrina de la It Biblia. may be religious, it is not biblical. Puede ser religiosa, pero no es bíblica. Babylon is fallen, Ha caído Babilonia, fallen from the law of God. caído de la ley de Dios. And the law that Babylon has chosen to violate above all else Y la ley de Dios, la ley que Babilonia ha elegido exaltar sobre todas, is the fourth commandment. es el cuarto mandamiento, la que Now, ha the decidido verse violar. says, she made all nations La Biblia dice, Babilonia ha hecho beber a todas las drink of the naciones. wine. Ha bebido del vino del In the furor. Bible, wine is either good doctrine or false doctrine. En la Biblia el vino es doctrina verdadera o doctrina falsa. But good doctrine does not make you drunk. Pero la buena doctrina no te hace borracho. Are you with me? ¿Estás siguiendo? And so if her wine has made the nations drunk, Así que si el vino de ella está haciendo a las naciones borrachos, what does that ebrios, wine represent? entonces ¿qué representa ese False vino? doctrine or error. Falsa doctrina o error. Now, how are all the nations under Babylon? Ahora, ¿cómo están todas las naciones en Babilonia? Let's take, I don't want to offend anyone, but truth is truth. Can you say amen? No quiero ofender a nadie, pero la When verdad I es was la a little verdad. boy,
very life of Christ. que es la misma vida de Dios. Churches who disregard that Las iglesias que no les importa esto are described as fallen Babylon. están descritas como iglesias caídas de They've Babilonia. all been made drunk Todas han bebido de este vino, with the wine of a fornication. del furor de su fornicación. That's why in Revelation 18, Por eso en Apocalipsis there's a 18 message called the loud cry. hay un mensaje llamado And el that cry fuerte is, pregón. Babylon the Great is fallen, Y is ese fallen, fuerte pregón dice, Babilonia ha caído and has become the habitation of devils, y se ha convertido en la habitación de and a hold demonios. of every foul spirit, Y también la jaula de todo and a cage espíritu of every unclean inmundo. and hateful bird. Todo espíritu inmundo y ave inmunda. For all nations have drunk of the wine of the wrath of a Porque fornication. todos han tomado del vino del furor de su This is fornicación. Babylon. Eso es Babilonia. And in verse 4, the Bible tells Y el us, versículo 4 la Biblia nos come dice, out of her, my venid, people. salir de ella, pueblo mío. God has people Dios tiene su in pueblo Babylon en who are Babilonia not aware que no saben of what Babylon is de lo doing. que significa que está haciendo Babilonia. And the truth will make them sober Y la verdad los hará sirvientes. because now they're drunk Porque ahorita ellos with están error. borrachos, ebrios, A con young error. man wrote me. Un hombre me last escribió week. la semana He used to pasada. be a Pentecostal, Él era un pentecostés practicing preaching in tongues. y hablaba en lenguas. He's an Adventist now, Es un adventista ahora, but still affected by Pentecostalism. pero todavía está afectado por And algunas he wants ideas. to know, Y él quiere saber why doesn't the Adventist church speak in tongues? por qué la iglesia adventista no habla en lenguas. So I gave him a brief Bible Así study que yo le di un estudio bíblico that demonstrated from the Bible que demuestra de la Biblia tongues are genuine languages. que las lenguas son idiomas. I showed him what the Bible says. Le enseñé lo que la Biblia dice. Wherever tongues is used, Cuando la Biblia utiliza there lenguas, must be interpretation. tiene que haber un intérprete. I showed him from the Bible. Le enseñé de la Biblia. If there's no Si interpretation, no hay un intérprete, the person speaking la must keep quiet. persona que está hablando Well, the Bible se debe says, callar. Es lo que la I Biblia showed dice. him from the Bible Le enseñé de la Biblia that when tongues are spoken, que cuando las lenguas se hablan, it must be done one by one debe ser uno a uno and no more than two, y no más de dos, maybe three, quizás tres. not entire No churches toda la iglesia babbling at the same time. hablando en lenguas al mismo tiempo. And he read it. Y lo lees allí. Él lo leyó. But you can see he still is affected Y puedes ver que todavía él está by the after batallando effects después de, of having been in that church. de estar en esta iglesia. Remember Noah, Recuerda Noé, his younger son Ham, su hijo menor, did something Ham, to Noah desciende de Noah. in Genesis 9. En Génesis 9, When Noah was violated, cuando Noah fue violentado, what condition was Noah in? ¿en qué condición estaba Noé? He was drunk, Él estaba ebrio, but Ham was not drunk. pero Ham no estaba ebrio. The victim La víctima was drunk. estaba The ebrio, abuser pero el is abusador not drunk. no estaba He knew borracho. what? Él sabía qué, What he was doing. él sabía lo que estaba haciendo. Now, in Ahora, Genesis 19, en Génesis 19, Lot Lot became the father of two boys. se convirtió en el padre de dos hijos. Who were the mothers? ¿Quién es la madre? Lot's two daughters. Las hijas de Lot. What condition was Lot in when the ¿En first qué- daughter en slept qué with condición him? estaba Lot He cuando was pasó drunk. eso? Estaba borracho. The daughters Las were not hijas drunk. no estaban borrachos. Lot did not know what was happening. Lot no sabía lo que estaba The pasando. girls knew Pero exactly las, what they were las doing. muchachas sí sabían. Now, Ahora, Babylon Babilonia makes all the nations drunk. hace todas las naciones The ebrias. nations are drunk, Las naciones están but ebrias. Babylon Pero Babilonia is sober, está which sobria. means there are churches, Las- they know they are misleading people, Estas iglesias, ellos saben que están and they continue to do it. engañando a la gente y lo están But the haciendo. Bible says in Pero la of Biblia Noah, dice que en el tiempo de Noé, And Noah awoke from his wine que Noah se despertó de su vino and knew what his younger son had done y unto him. supo lo que habían hecho con He él. awoke from his wine, Él se despertó de su vino and he y realized se dio cuenta. there are people in Babylon Hay gente en who Babilonia need to awaken from the que wine of error, necesitan despertarse del vino from de the Babilonia, drunkenness of deceit. de esta ebriedad And it is el the engaño. truth of the three angels Y este es el mensaje de los tres that ángeles will sober them up, que los ayudará a estar that they may sobrios realize hasta que se they den have cuenta been abused. que han sido abusados. And they followed another angel saying, Y el ángel dijo, Babylon is fallen, ha caído is fallen, Babilonia, that great city, esa ciudad because she grandiosa made all nations, que ha hecho todas las naciones, which naciones. means ¿Qué significa? we're living in a time Estamos viviendo en un tiempo when error is so widespread. cuando el error está tan People esparcido. will begin to suspect the truth. La gente está comenzando a sospechar la How can verdad. the seventh day be the Sabbath ¿Cómo el séptimo día es el when sábado? most people keep Sunday? Si toda la gente guarda el domingo.
But the Bible tells us, Revelation 12, verse 9, Pero la Biblia nos dice en and Apocalipsis the great 12:9, dragon was cast out, y el dragón fue that arrojado, old serpent, la called serpiente the devil, antigua llamada and diablo Satan. y Satanás. he was cast, which deceiveth the whole Y world. fue echado, que engaña a todo el mundo. This world, Este mundo almost completely, casi completamente is deceived. está engañado. God has a few Dios tiene whose unos pocos eyes have been opened with the eye salve of the Spirit. que sus ojos han sido abiertos Who can see con el Espíritu Santo, que pueden ver what's happening. lo que está pasando. And God tells us, Y Dios nos dice, preach boldly. predica valientemente. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. The most dangerous place you can be in these last days El más peligroso lugar donde puedes is estar the hoy wrong church. es en la iglesia incorrecta. One of the greatest tragedies of the Bible Una de las grandes tragedias de la was Biblia not the destruction of Babylon no era la destrucción de in the Babilonia days of after Nebuchadnezzar. en los días después de Nabucodonosor. It was the destruction of Jerusalem Era la destrucción de Jerusalén, a couple decades or 3 decades after the return of Christ. unas décadas después del regreso de Because Cristo. the Jews Porque los judíos would not listen no and escuchaban accept y aceptaron the words of their Savior. las palabras de su Salvador. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are Seventh-day Adventists. somos adventistas del God séptimo has día. given us a Y message. Dios nos ha dado un mensaje, But many of us, pero muchos de nosotros we are physically in the church, estamos físicamente en la iglesia, but spiritually pero espiritualmente in Babylon. estamos en Babilonia. We dress like Babylon. Estamos vestidos como We babilonios. worship like Babylon. Adoramos como We babilonios. eat like Babylon. Comemos como We babilonios. play like Babylon. Jugamos como We babilonios. engage in romance like Y Babylon. también We tenemos do novios como everything Babilonia. like Babylon, but on Hacemos- Saturdays we're in the church. Hacemos todo como Babilonia, pero en la iglesia sí estamos el In sábado. other words, we're doing the work of the devil En in the otras uniform of God. palabras, estamos haciendo el trabajo del enemigo en lugar del trabajo And de in Dios. warfare, the penalty for that is death. Y la consecuencia de esto es la muerte. If two armies are fighting, Si dos ejércitos están and peleando this army y este puts on the ejército uniform of that army se pone el uniforme to del deceive otro that army, para engañar al otro and he gets caught, y este the ejército immediate punishment is death. que lo atrapan, la consecuencia es la muerte. Be who you are. Tienes que ser quien Be eres tú. hot or be cold. Tienes que ser caliente o frío. Let us not do the work of the devil No debemos hacer el while trabajo wearing the del uniform of enemigo, heaven. tratando de tener el uniforme And del so I cielo. say again, Así que te digo, Babylon is fallen, is fallen. Babilonia ha caído, ha caído. Those Sunday-keeping churches Esas iglesias que guardan el are domingo fallen, están caídas, led by the Catholic Church. dirigidas por la But iglesia the católica. fall will be complete Pero la caída será when the completa Sunday law is passed, cuando la ley dominical and sea pasada churches will support it, y las iglesias van a apoyar contrary to thus saith the Lord. contrariamente a lo que dice el Señor. Let me say it again. Vamos a decirlo otra Babylon vez. is fallen, Ha caído Babilonia, but has not yet hit the dirt. pero no ha totalmente That conectado. will happen, Todavía when the no ha Sunday pasado, law is pero passed. pasará cuando la ley and dominical pase. churches will support it. Y las iglesias lo van a apoyar. God says to us, Dios dice a nosotros, come out of her. salir de ella. To those in those churches A aquellos en estas iglesias and to Adventists y a adventistas who are in them spiritually, que están allí espiritualmente. come out. Sal. To Adventists A adventistas who want to form unions with the beast, que tienen que tener God unidades says, con la come bestia. out. Dios dice, salgan. pick a side and stand on that side. Toma un lugar y quédate en ese lugar. God has a church Dios tiene una iglesia that will triumph before Jesus que Christ comes. triunfará antes de que Cristo venga. And Christ will come Y cuando Cristo venga to deliver that church. para liberar a esa And gente, that church will be distinguished by Y the esa righteousness of y la Christ. iglesia será distinta por la And justicia that de righteousness Dios. is expressed in the law Y of esa God. justicia de Dios expresada en su ley. The Bible is a book of opposites. La Biblia es un libro de You opuestos. either go to heaven, Nomás puedes ir al come cielo on, or you go to hell. o al infierno. You're either saved ¿Eres salvado or you're lost. o perdido? You're a sheep ¿Eres una or oveja a goat. o eres un You're carnero? wheat or you ¿Eres tear. una And as Babylon is falling, Babilonia ha caído? God's remnant must be, El remanente de come Dios on, debe ser, as Babylon is falling, así como Babilonia es God's caído, remnant must be El remanente debe estar- rising in debe the estar commitment to levantándose. thus saith the Lord. y debe estar envasado en la palabra de Dios. How many of you will say with me, ¿Cuántos de ustedes dirán Father conmigo, in heaven, Padre Santo, by your power, por tu poder, help me to stand
Quiero estar with the remnant con el remanente, who are distinguished que son as distintos, those who keep the commandments of como God aquellos que guardan los and the mandamientos de Dios testimony of Jesus y tienen el Christ testimonio de and the Jesucristo faith of Jesus y la Christ. fe de Jesús. Is that your desire? Ese es Could tu you deseo. stand with me, Puedes please? ponerte de pie. Let me be among those Déjame estar entre estos who are distinguished by que keeping son the law of God, distintos porque guardan la ley de Dios by the power of God, por el poder de who Dios, have the faith of que Jesus tienen la fe de Jesús and the spirit of testimony, the testimony of the Spirit. y el testimonio de su espíritu. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Querido Padre, we thank you for your word. te agradecemos por tu I've palabra tried to make it personal, dear God, y traté de hacerla personal, that someone may leave this tent pero alguno puede irse de and esta ask the tienda question, y preguntarse, am I in Babylon? ¿estoy en Babilonia? Am I among the remnant? ¿Estoy o en el That remanente? someone may leave this tent Uno puede irse de and aquí ask the question, y preguntarse, why am I keeping Sunday? ¿por qué estoy guardando el That domingo? someone may leave this tent Alguno puede irse de aquí and ask the question, y preguntarse, I am physically in the Adventist church, estoy físicamente en la iglesia, but am I spiritually in it? pero estoy espiritualmente Dear en ella. God, Señor, take the words we have spoken, toma estas palabras que hemos hablado apply them again to the hearts y of all those who heard, aplícalas al corazón de las and personas bring us to the y place llévanos al where lugar nothing will move us from the donde rock nada of nos truth. podrá mover de la roca de verdad. Bless the afternoon session. Bendice la And tarde, when you Señor. come, Y cuando vengas and you are coming, y tú vienes, save us, we pray. sálvanos, te lo In pedimos. Jesus' En el name, nombre de Jesús. let God's people Y say, que la gente de Dios diga, Amen amén and amen. y amén. God is good, Dios es bueno and all the time. y todo el tiempo. God- Bendiga. Thank you so much, Pastor Skid. God bless you all. We are, I think, very blessed by this message. And as we meditate upon this, we're going to go together. We're going to go and enjoy our lunch today with our brothers and sisters. Okay? God bless you, family. Have a good rest of the day. All right, so let's just pray for the food. Vamos a orar por la comida. Ahorita que estamos todos reunidos. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for this powerful message that we have received. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado. We thank you, Father, not only for the message, but for the conviction that you put in us. Te agradecemos también por la convicción que tú estás poniendo en nuestros corazones. Father, help us to move by faith. Ayúdanos a movernos por fe. Y Padre, agradecemos por la comida que ha sido proveída. We thank you for the food that has been provided. We ask you that you bless it and that you nourish our minds and our bodies. Que pueda nutrir nuestra mente y nuestro cuerpo. Pedimos todo esto. We ask you all these things in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Life of Christ. Que es la misma vida de Dios. Churches who disregard that Las iglesias que no les importa eso are described as fallen Babylon. están descritas como iglesias caídas de They've Babilonia. all been made drunk Todas han bebido de este vino, with the wine of a fornication. del furor de su fornicación. That's why in Revelation 18, Por eso en Apocalipsis there's a 18 message called the loud cry. hay un mensaje llamado And el that cry fuerte is, pregón. Babylon the Great is fallen, Y is ese fallen. fuerte pregón dice, Babilonia ha caído And has become the habitation of devils, y se ha convertido en la habitación de and a hold demonios. of every foul spirit, Y también la jaula de todo and a cage espíritu of every unclean inmundo. and hateful bird. Todo espíritu inmundo y ave inmunda. For all nations have drunk of the wine of the wrath of a Porque fornication. todos han tomado del vino del furor de su This is fornicación. Babylon. Eso es Babilonia. And in verse 4, the Bible tells Y el us, versículo 4 la Biblia nos come dice, out of her, my people. salir de ella, pueblo mío. God has people Dios tiene su in pueblo Babylon en who are Babilonia not aware que no saben of what Babylon is de lo que doing. significa que está haciendo Babilonia. And the truth will make them sober Y la verdad los hará sirvientes. because now they're drunk Porque ahorita ellos with están error. borrachos, ebrios, A con young error. man wrote me. Un hombre me last escribió week. la semana He pasada. used to be a Pentecostal, Él era un pentecostés practicing preaching in tongues. y hablaba en lenguas. He's an Adventist now, Es un adventista but ahora, still affected by Pentecostalism. pero todavía está afectado por And algunas he wants ideas. to know, Y él quiere saber why doesn't the Adventist church speak in tongues? por qué la iglesia adventista no habla en lenguas. So I gave him a brief Bible Así study que yo le di un estudio that bíblico demonstrated from the Bible que demuestra de la Biblia tongues are genuine languages. que las lenguas son
idiomas. I showed him what the Bible says. Le enseñé lo que la Biblia dice. Wherever tongues is used, Cuando la Biblia utiliza there lenguas, must be interpretation. tiene que haber un intérprete. I showed him from the Bible. Le enseñé de la Biblia. If there's no Si interpretation, no hay un intérprete, the person speaking la must keep quiet. persona que está hablando Well, the Bible se debe says. callar. Es lo que la I Biblia showed dice. him from the Bible Le enseñé de la Biblia that when tongues are spoken, que cuando las lenguas se hablan, it must be done one by one debe ser uno a uno and no more than two, y no más de dos, maybe three. quizás tres. Not entire No churches toda la iglesia babbling at the same time. hablando en lenguas al mismo tiempo. And he read it. Y lo lees allí. Él lo leyó. But you can see he still is affected Y puedes ver que todavía él está by the after batallando effects después de, of having been in that church. de estar en esta iglesia. Remember Noah, Recuerda Noé, his younger son Ham, su hijo menor, did something Ham, to Noah desciende de Noah. in Genesis 9. En Génesis 9, When Noah was violated, cuando Noah fue violentado, what condition was Noah in? ¿en qué condición estaba Noé? He was drunk, Él estaba ebrio, but Ham was not drunk. pero Ham no estaba ebrio. The victim La víctima was drunk. estaba The ebrio, abuser pero el is abusador not drunk. no estaba He knew borracho. what? Él sabía qué, What he was doing. él sabía lo que estaba haciendo. Now, in Ahora, Genesis 19, en Génesis 19, Lot Lot became the father of two boys. se convirtió en el padre de dos hijos. Who were the mothers? ¿Quién es la madre? Lot's two daughters. Las hijas de Lot. What condition was Lot in when the ¿En first qué- daughter en slept qué with condición him? estaba Lot He cuando was pasó drunk. eso? Estaba borracho. The daughters Las were not hijas drunk. no estaban borrachos. Lot did not know what was happening. Lot no sabía lo que estaba The pasando. girls knew exactly Pero what they were las doing. muchachas sí sabían. Now, Ahora, Babylon Babilonia makes all the nations drunk. hace todas las naciones The ebrias. nations are drunk, Las naciones están but ebrias. Babylon Pero Babilonia is sober, está which sobria. means there are churches, Las- they know they are misleading people, Estas iglesias, ellos saben que están and they continue to do it. engañando a la gente y lo están But the haciendo. Bible says in Pero la of Biblia Noah, dice que en el tiempo de Noé, And Noah awoke from his wine que Noah se despertó de su vino and knew what his younger son had done y unto him. supo lo que habían hecho con He él. awoke from his wine, Él se despertó de su vino and he y realized se dio cuenta. there are people in Babylon Hay gente en who Babilonia need to awaken from the que wine of error, necesitan despertarse del vino from de the Babilonia, drunkenness of deceit. de esta ebriedad And it is el the engaño. truth of the three angels Y este es el mensaje de los tres that ángeles will sober them up, que los ayudará a estar that they may sobrios realize hasta que se they den have cuenta been abused. que han sido abusados. And they followed another angel saying, Y el ángel dijo, Babylon is fallen, ha caído is fallen, Babilonia, that great city, esa ciudad because she grande made all nations, que ha hecho todas las naciones, which naciones, means que significa, we're living in a time estamos viviendo en un tiempo when error is so widespread. cuando el error está tan People esparcido, will begin to suspect the truth. la gente está comenzando a sospechar la How can verdad. the seventh day be the Sabbath ¿Cómo el séptimo día es el when sábado? most people keep Sunday? Si toda la gente guarda el domingo. But the Bible tells us, Revelation 12, verse 9, Pero la Biblia nos dice en and Apocalipsis the great 12:9, dragon was cast out, y el dragón fue that arrojado, old serpent, la called serpiente the devil, antigua llamada and diablo Satan. y Satanás. he was cast, which deceiveth the whole Y world. fue echado que engaña a todo el mundo. This world, Este mundo almost completely, casi completamente is deceived. está engañado. God has a few Dios tiene whose unos pocos eyes have been opened with the eye salve of the Spirit. que sus ojos han sido abiertos Who can see? con el Espíritu Santo, que pueden ver What's happening? lo que está pasando. And God tells us, Y Dios nos dice, preach boldly. predica valientemente. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. The most dangerous place you can be in these last days El más peligroso lugar donde puedes is estar the hoy wrong church. es en la iglesia incorrecta. One of the greatest tragedies of the Bible Una de las grandes tragedias de la was Biblia not the destruction of Babylon no era la destrucción de in the Babilonia days of after Nebuchadnezzar. en los días después de Nabucodonosor. It was the destruction of Jerusalem Era la destrucción de Jerusalén, a couple decades or 3 decades after the return of Christ. unas décadas después del regreso de Because Cristo. the Jews Porque los judíos would not listen no and escuchaban accept y aceptaron the words of their Savior. las palabras de su Salvador. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are Seventh-day Adventists. somos adventistas del God séptimo has día. given us a message. Y Dios nos ha dado un mensaje, But many of us, pero muchos de nosotros we are physically in the church, estamos físicamente en la iglesia, but spiritually pero espiritualmente in Babylon. estamos en Babilonia.
We dress like Babylon. Estamos vestidos como We babilonios. worship like Babylon. Adoramos como We babilonios. eat like Babylon. Comemos como We babilonios. play like Babylon. Jugamos como We babilonios. engage in romance like Y Babylon. también tenemos We do novios como everything Babilonia. like Babylon, but on Hacemos- Saturdays we're in the church. Hacemos todo como Babilonia, pero en la iglesia sí estamos el sábado. In other words, we're doing the work of the devil En in the otras uniform of God. palabras, estamos haciendo el trabajo del enemigo en lugar del trabajo And de in Dios. warfare, the penalty for that is death. Y la consecuencia de esto es la muerte. If two armies are fighting, Si dos ejércitos están and peleando this army y este puts on the ejército uniform of that army se pone el uniforme to del deceive otro that army, para engañar al otro and he gets caught, y este the ejército immediate punishment is death. que lo atrapan, la consecuencia es la muerte. Be who you are. Tienes que ser quien Be eres tú. hot or be cold. Tienes que ser caliente o frío. Let us not do the work of the devil No debemos hacer el while trabajo wearing the del uniform of enemigo, heaven. tratando de tener el uniforme And del so I cielo. say again, Así que te digo, Babylon is fallen, is Babilonia fallen. ha caído, ha caído. Those Sunday-keeping churches Esas iglesias que guardan el are domingo fallen, están caídas, led by the Catholic Church. dirigidas por la But iglesia the católica. fall will be complete Pero la caída será when the completa Sunday law is passed, cuando la ley dominical sea and pasada churches will support it, y las iglesias van a apoyar contrary to thus saith the Lord. contrariamente a lo que dice el Señor. Let me say it again. Vamos a decirlo otra vez. Babylon is fallen, Ha caído Babilonia, but has not yet hit the dirt. pero no ha totalmente That will conectado. happen, Todavía when the no ha Sunday pasado, law is pero passed. pasará cuando la ley and dominical pase. churches will support it. Y las iglesias lo van a apoyar. God says to us, Dios dice a nosotros, come out of her. salir de ella. To those in those churches A aquellos en estas iglesias and to Adventists y a adventistas who are in them spiritually, que están allí espiritualmente. come out. Sal. To Adventists A adventistas who want to form unions with the beast, que tienen que tener God unidades says, con la come bestia. out. Dios dice, salgan. pick a side and stand on that side. Toma un lugar y quédate en ese lugar. God has a church Dios tiene una iglesia that will triumph before Jesus que Christ comes. triunfará antes de que Cristo venga. And Christ will come Y cuando Cristo venga to deliver that church. para liberar a esa And gente, that church will be distinguished by Y the esa righteousness of la Christ. iglesia será distinta por la And justicia that de righteousness Dios. is expressed in the law Y of esa God. justicia de Dios expresada en su ley. The Bible is a book of opposites. La Biblia es un libro de You opuestos. either go to heaven, Nomás puedes ir al come cielo on, or you go to hell. o al infierno. You're either saved ¿Eres salvado or you're lost. o perdido? You're a sheep ¿Eres una oveja or a goat. o eres un You're carnero? wheat or you're ¿Eres tare. una And as Babylon is falling, Babilonia ha caído? God's remnant must be, El remanente de come Dios on, debe ser, as Babylon is falling, así como Babilonia es God's caído, remnant must be el remanente debe estar- rising in debe the estar commitment of levantándose. thus saith the Lord. y debe estar envasado en la palabra de Dios. How many of you will say with me, ¿Cuántos de ustedes dirán Father in conmigo, heaven, Padre Santo, by your power, por tu poder, help me to stand quiero estar with the remnant con el remanente who are distinguished que son as distintos those who keep the commandments of como God aquellos que guardan los and the mandamientos de Dios testimony of Jesus y tienen el Christ testimonio de and the Jesucristo faith of Jesus y la Christ. fe de Jesús. Is that your desire? Ese es Could tu you deseo. stand with me, Puedes please? ponerte de pie. Let me be among those Déjame estar entre estos who are distinguished by que keeping son the law of God distintos porque guardan la ley de Dios by the power of God, por el poder de who Dios, have the faith of que Jesus tienen la fe de Jesús and the spirit of testimony, the testimony of the Spirit. y el testimonio de su espíritu. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Querido Padre, we thank you for your word. te agradecemos por tu I've palabra tried to make it personal, dear God, y traté de hacerla personal, that someone may leave this tent pero alguno puede irse and de esta ask the tienda question, y preguntarse, am I in Babylon? ¿estoy en Babilonia? Am I among the remnant? ¿Estoy o en el That remanente? someone may leave this tent Uno puede irse de and aquí ask the question, y preguntarse, why am I keeping Sunday? ¿por qué estoy guardando el That domingo? someone may leave this tent Alguno puede irse de aquí and ask the question, y preguntarse, I am physically in the Adventist church, estoy físicamente en la iglesia, but am I spiritually in it? pero estoy espiritualmente Dear en ella. God, Señor, Take the words we have spoken, toma estas palabras que hemos hablado apply them again to the hearts y of all those who heard, aplícalas al corazón de las and personas bring us to the y place llévanos al where lugar nothing will move us from the donde rock nada of nos truth. podrá mover de la roca de verdad. Bless the afternoon session. Bendice la And tarde, when you Señor. come, y cuando vengas And you are coming. y tú vienes, Save us, we pray. sálvanos, te lo In pedimos Jesus' en el name, nombre de Jesús. let God's people Y que say, la gente de Dios diga Amen amén and amen. y amén. God is good, Dios es bueno and all the time. y todo el tiempo bendiga.